con un tema que nos preocupa a todos, de extremo a extremo del país. El agua, le gusta mucho decir el vital líquido. El agua potable. Sin él podemos vivir sin electricidad, sin teléfono, pero sin agua no podemos vivir. Y el IDAN, objetivamente, se nos ha quedado a los panameños cortos. No esta administración, ni la anterior, no. La institución IDAN se nos ha quedado corta y tenemos que saber qué vamos a hacer los panameños. Nos acompaña Juan Antonio Ducret, quien fue director del IDAN, pero que además no ha dejado de estudiar el tema del IDAN y del agua potable y la distribución y comercialización, etcétera. Al igual que Roberto Brenes, economista de profesión, pero que también le ha dado seguimiento a este y otro tipo de temas. Gracias a ambos y bienvenidos. Buenos días, profesor. ¿Por dónde comenzamos, don Juan Antonio Ducret? Hay gente en el Twitter que me quiere matar porque un día yo dije, ya privaticemos esto. O sea, ya al IDAN se le rompe una tubería aquí en la tumba muerta y le toma no sé cuánto tiempo repararla. Y cuánto tiempo que llegue a la casa. Y eso que estamos hablando de reparación. ¿Qué hacemos con el IDAN al final? Lo primero que hay que comenzar es puntualizar primero que no ha sido un problema de inversión. El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso invirtió cerca de 300 millones, si usted se acuerda del fondo fiduciario, se destinaron 300 millones, se hicieron potabilizadoras, se amplió Chilibre, líneas nuevas. El gobierno del presidente Martín Torrijos cerca de 600 millones si se incluye el proyecto de saneamiento de la bahía. El gobierno que acaba de pasar cerca de 300 millones en los anillos periféricos estos que construyeron. En realidad, si usted se pone a ver, ha habido más de 1.000 millones de dólares de inversión. La otra que, y ahora el actual presidente dice que 100-0. Y precisamente, eso es lo importante. El 100-0, donde hay una intención en el plan estratégico del gobierno actual de más de 600 millones de dólares de inversión, lo cual es correcto. Debemos primero comenzar a diferenciar la empresa pública de servicio IDAN, que debe ser una empresa pública de servicio y convertirse en una empresa pública, no un instituto, no una autoridad como quería el gobierno anterior, no un ministerio, sino una empresa pública de servicio que se deba a sus clientes, a la expectativa de los que pagan por el servicio de agua, los que se les mide, los que se factura y los que pagan. Esos son los que se le tiene que cumplir la expectativa y se debe separar de la función del Estado de aumentar cobertura para combatir la pobreza, lo cual es correcto, pero se debe hacer con una estrategia integral para no adherirle más al IDAN consumidores y no clientes. Con este panorama que nos da Juan Antonio Ducret, don Roberto Brenes, ¿privatizamos? ¿No privatizamos? ¿Qué? ¿Corporatizamos? ¿Qué hacemos? Más de 1.000 y tantos millones, mucho más de 1.000 millones invertidos en los últimos 15 años. Primero para poner el debate en el campo que podemos discutir, yo soy un gran fan de las privatizaciones, pero en este caso no, porque el problema del agua es un problema muy diferente de otros problemas. Es más, ha habido muchísimas experiencias en el mundo donde incluso ha habido problemas seriosísimos. En Bolivia hubo hace como 7, 8 años, ¿no? Correcto. Problemas que muertos y todo, porque el tema del agua, en efecto, es un tema muy sensitivo por miles de razones. Uno puede vivir sin electricidad, pero no puede vivir sin agua. Pero al mismo tiempo, pues, tú no creas agua como puedes crear electricidad. O sea, tú tienes un recurso finito y por lo tanto, el ingeniero acaba de decir algo de lo cual me quiero agarrar para empezar a hablar, es que no es un problema de inversión, pareciera que es un problema de administración, un problema de gestión. Entonces yo sí creo que ahí cabe buscar un modelo alternativo al que existe. Yo creo que se puede hablar de asociación público-privada, se puede hablar de concesiones administrativas, que no necesariamente tiene que ser un solo animal en todo el país. Pero un día Martínez habló de público-privado y se encendió Colón y se incendió. ¿Se acuerdan? Aquí el problema de público-privado que ha habido, no es porque sea mala la idea, sino, y perdóname que entre en otro tema, es que aquí desafortunadamente estamos secuestrados por los médicos del Seguro Social. Entonces, cuando se habló de ese tema, los primeros que saltaron fueron los que van a saltar dentro de 2 meses cuando venga el tema de la integración de salud, los que saltan siempre, las vacas sagradas. Si tú crees que los empleados del canal son vacas sagradas, estos son las vacas de oro, los empleados del Seguro Social, que fueron los que salieron a decir, no, eso va a venir la privatización de los hospitales. Pero la asociación público-privada se usa en todas partes del mundo. Y no es privatización. No, es una alianza. Entre el Estado y la empresa privada. Claro, aquí tú tienes que tener inevitablemente al Estado por varias razones. Primero que todo, y yo espero que
Juancho me corrija, es por ejemplo, aquí el 40% del agua se pierde y el otro 40% no se paga. 80%. Sí, pues ¿de qué negocio del que tú, de cada balboa que pones en la calle, solo cobras 20 centavos va a funcionar? Así que le puedes meter toda la inversión que quieras y nunca la vas a recuperar. Segundo, hay un problema de gestión. Ayer ellos mismos estaban en Radio RPC, me tocó oír un rato a la ingeniera Julia Guardia, en que ella decía que había que hacer unos cambios importantes en el recurso humano. En una institución pública como la conocemos, eso no es tan fácil. Entonces yo creo que... Ni tan rápido. Usted sabe que casualmente acabamos de entrevistar a la señora directora del IDAN. Vamos a escucharla para actualizar estos comentarios. Ahí la tenemos. En realidad en ningún momento se ha hablado de privatización. Yo creo que ha sido algún mal manejo de información. En realidad no conozco, el ministro de la Guardia habló de corporatización, en ningún momento se ha hablado de privatización. Privatización consiste en una venta de acciones, en una venta de la tenencia de IDAN, y eso jamás se ha hablado. Yo quiero ser enfática en que no se ha hablado de privatización, se ha hablado de mejorar la gestión, mejorar el servicio a través de acciones que permitan esta mejoría, que permitan elevar el nivel de servicio para estar más cerca de la comunidad, para darle respuesta a la comunidad. Pero en ningún momento, lo repito tajantemente, en ningún momento se ha hablado de privatización. Eso es lo que nos acaba de decir la directora. Como bien dice la directora, para definir, porque cualquier persona que oye privado piensa en privatización. Privatización es vender los activos, vender los terrenos, las potabilizadoras, hasta las tuberías a una empresa privada, ya eso no es tuyo. Tú puedes, por ejemplo, estas empresas trabajan con un grado de participación. Ahorita mismo hay potabilizadoras que son de empresa privada. La CP inclusive le vende agua al IDAN y se convierte como una venta privada. O sea, existe la seguridad privada que cuida las potabilizadoras, son empresas privadas que trabajan para el IDAN. Pero lo importante no es esto, lo importante y el mensaje es, y ayer lo hablábamos con la directora, que la inversión que piensa hacer este gobierno tiene que ir acompañada con un proceso de transformación real, que no es un proceso que lo vamos a inventar, ya comenzó. Nosotros iniciamos en el 2008 estudios para esto. Lastimosamente estos 5 años se congelaron las decisiones sobre eso porque se querían meter otros elementos que no estaban en la ecuación. Pero el IDAN se tiene que transformar. ¿Cómo funciona esto y cómo se ha resuelto en otros países? Lo primero es que las administraciones hoy en día son por cuenca. Panamá tiene que ir hacia una verdadera descentralización. Los municipios en un futuro tienen que participar en las decisiones de empresas mancomunadas de agua para que estas cosas funcionen. Dos cosas que me hacen reaccionar. Por un lado, me dice Roberto Brenes que el 80% del agua está volando. O se pierde o no se cobra. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, en realidad... todo es para, o sea, todas estas condiciones, necesidades el abono es una misma cadena. Necesidades de inversión, necesidades de personal, la parte comercial. Pero usted ha dicho algo que es más clave todavía. Ajá. En los últimos 5 años se detuvo. O sea, los lustros anteriores se hizo algo. Ajá. Y de pronto el último lustro detuvo. Lastimosamente. Entonces esto de estar dependiendo cada 5 años... Bueno, como que no nos ayuda a avanzar. Hay más receptividad en esta administración, eso hay que decirlo. Lo importante es que se está comenzando a generar una estrategia para hacer este proceso transformador que al final tiene que seguir lo que otros países han hecho para transformarlo. El agua, los problemas de servicios locales son de las comunidades, no son problemas nacionales, y cada cuenca, cada mancomunidad tiene sus realidades socioeconómicas, de fuente, técnica, y se tiene que ir hacia una estrategia primero antes de hablar de hacer una ley o de ponerle otro nombre o si es SA. Todo eso va a salir de una estrategia que tiene que comenzar en un diálogo que ya hay estudios sobre eso. Con esa referencia que no tiene nada que ver con privatización. Antes de que Roberto Brenes me reaccione, quisiera escuchar cómo reaccionaron los televidentes a través de Twitter. Ivette, para ver si nos lo facilita. Claro que sí. Esta mañana en Noticias AM le estuvimos preguntando si estaba de acuerdo o no con la privatización de algunos servicios del IDAN. Usted nos escribió a nuestra cuenta, @TVN Noticias, y estas son algunas de las respuestas. Comparto, por ejemplo, la de Francisco Arturo, quien dice: estoy de acuerdo con la privatización del IDAN para que el que derroche agua pague y se lleve a donde no hay. También comparto la opinión de Elvis Santander, quien nos escribe: la privatización IDAN es producto de acumulación de ineptitud de todos los gobiernos.
terminamos buscando la manera más fácil para resolver. Rogelio nos responde: privatización IDAN, lo que hay que hacer es cobrar los saldos morosos y una buena administración ayudaría a tener un buen IDAN. Y por último les comparto la opinión de la cuenta Alegalex, quien dice: no entiendo por qué no se ha sistematizado el cobro del servicio y copiar una administración tipo ACP, tanto se ha invertido. Retomamos la entrevista. Gracias, Ivette. Roberto Brenes, que es economista, dice que él siempre ha favorecido las privatizaciones, dice que esta no, la del IDAN no. Si Roberto Brenes tuviera que tomar la decisión de qué hacer con el IDAN, ¿qué haría en base ya a todo este escenario que nos ha hecho Juan Antonio Ducre? Bueno, primero, brevemente, un resumen de cómo veo yo la cosa. Aparte de todos los problemas que tiene el IDAN de que no cobra, porque no es lo mismo la ACP donde pasa un barco o te paga o no pasa, a quitarle el agua a un morador de San Miguelito que está jubilado y que tiene la esposa paralítica en una cama, es un problema muy diferente. O sea, el cliente componente social muy fuerte. Es un personaje totalmente diferente. Entonces tú tienes, segundo, las tarifas están muy por debajo de lo que deben de ser. Entonces, si yo fuera un representante de una compañía para privatizar, esta es una bomba de tiempo. Tú no te puedes meter en un problema a privatizar una cosa que requiere una serie de ajustes que solo los puede hacer a través del Estado. Por ejemplo, aquí va a haber que subsidiar la tarifa para que un ente, ya sea privado o el que lo vaya a administrar o una alianza público-privada, tenga un retorno decente. Alguien tiene que pagar la diferencia entre lo que cuesta verdaderamente el agua y lo que está. Entonces, todos esos temas tienen... El otro problema, como lo puso Juancho, es el hecho de que las cuencas son diferentes. Tú deberías tener entes descentralizados. Chiriquí, David debería tener su acueducto. Otros lugares que hoy día, por ejemplo, lo que mejor funciona aquí en Panamá, y yo te digo porque yo tengo una finca de café allá en Candela, Chiriquí, son los acueductos rurales. Tú te vas y está la Junta y lo maneja de lo más bien. Parte del problema es que el IDAN le ha querido quitar eso y quedarse con todo eso. Entonces, yo creo que la solución pasa por una alianza público-privada descentralizada. Pero parece, don Roberto, que los gobiernos no se atreven a tomar la decisión. O sea, ha habido, ya nos explicó Juan Antonio, que ha habido inversiones importantes que pudieran garantizar que funcione el asunto. Pero cuando llega el tema de la decisión administrativa, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, parece que los gobiernos no se atreven. Es que si tú tienes un negocio que pierde dinero, montones, meterle inversión, lo único que es echarle más leña al fuego. Tú tienes que hacer que el negocio sea eficiente, y para ser eficiente pasa por cobrar, pasa por... ¿Cuál sería la figura que propondría Roberto Brenes entonces? Yo propondría alianzas público-privadas, incluso a niveles municipales. Probablemente yo empezaría del interior hacia Panamá. Por ejemplo, hacer casos, como por ejemplo en David, Chitré, algunas ciudades donde tú puedes hacer el modelo y mirarlo y empezar a correr ese modelo. Y ese problema es muy serio, no es un problema... Aquí hay comunidades que nunca han tenido agua, pero copiando al propio Juancho, aquí estamos haciendo un deterioro enorme del Lástima subsuelo. que no tengo ya tiempo para mostrarle unas noticias que salieron hace meses sobre este tema, porque ya se me acabó el tiempo, pero hay algo que no se ha mencionado y con esto concluyo. Supongamos por un segundo, amigos televidentes, que la versión que nos da Roberto Brenes y que nos da Juan Antonio Ducre sean el camino a seguir, a la alianza público-privada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos ha olvidado una cosa. Sí, el agua es un recurso natural, pero potabilizarla y llevarla hasta nuestras casas, eso cuesta. Correcto. Y si cuesta, alguien lo tiene que pagar. Correcto. O sea, si no, los usuarios no pagamos el consumo del agua, ya el tema del recurso natural es otra historia. Alguien tiene que pagar, potabilizarla y llevarla hasta nuestra casa. Y si tenemos una institución con un arrastre donde un alto porcentaje se pierde y otro alto porcentaje no se paga, nos quedamos con la mano en la cabeza. Entonces, y tenemos el dolor de cabeza que estamos teniendo. Y fíjese, todavía no hemos hablado de la calidad del agua. Solamente hemos hablado del problema de la institución. Lo quisiera comprometer para en otro día poder profundizar un poco más. ¿Será posible? Con gusto. Les tomo la palabra. Muchísimas gracias, don Roberto Brenes, don Juan Antonio Ducre, por este tiempo que nos han dado para comenzar a entender que tenemos como sociedad, como gobierno, como gobernante y gobernado, enfrentar el tema del IDAN, porque de eso vivimos los seres humanos.